En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. El Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y escuchamos la lectura para hoy, para este quinto domingo después de Pentecostés. La lectura del día de hoy está en la página 1506 de las Biblias. Es Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y dice así: Y entonces un señor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, un texto de los conocidos, la parábola del samaritano. Y a veces el problema de los textos conocidos es que ya nos vamos haciendo una cierta idea de lo que el texto significa, entonces en lugar de dejar que a través de la conversación, la búsqueda, inclusive el espíritu los hable a través del texto, vamos con nuestras propias respuestas anteriores. Y bueno, esto es algo que es muy humano, no podemos evitarlo del todo. Interesante que en este relato, que es una pequeña parábola ahí dentro de algo más grande, con alguna pregunta que uno puede, depende cómo lo quiere leer, o sea, si lo buscamos, la pregunta que viene de parte del legista anterior, y ahí arranca, en el arranque, ¿no? En el versículo 25, un doctor de la ley, traduce acá, los otros evangelistas relacionados, Marcos, Mateo, porque los tintes y la entonación son diferentes. Lucas nos trae a un Jesús que coloca esta parábola. Y entonces uno dice, bueno, esto no lo vamos a encontrar en los otros evangelistas. Esta parábola que es la respuesta o la continuidad del pequeño trozo anterior con esa pregunta. Ahora, si venimos mirando los últimos domingos, o sea, uno encuentra también cierta unidad temática que se viene desarrollando en el Evangelio. Más allá de que el leccionario ahí metió tijera y salteamos algunos textos, pero bueno,
Jesús del otro lado del mar, el endemoniado de Gerasa, ¿no? El gadareno de Gerasa, depende cómo quieran mirar el texto. Es decir, Jesús actuando fuera de la tierra propia, ¿no? Donde la gente extranjera, de alguna manera, para alegría o no, porque ahí no estaban todos contentos, ¿no? Había algunos que eran los dueños de los cerdos que se quedaron como con problemas. Pero esto de que Jesús actúa más allá de los límites, también Jesús que calma las aguas, es decir, el barco, o sea, el barquito cuando cruzan, es decir, nos va dando un panorama grande. Y dentro de ese cuadro grande, hoy tenemos esta parábola que es una respuesta. Ahora, también la parábola uno puede extraerla y mirarla solita, ¿no? Pero lo que pasa es que la parábola genera y construye sentido dentro del texto más grande. Si no, nos quedamos un poco en... y que está bien también, ¿no? Pero nos quedaríamos un poco en lo de escuelita dominical, de, bueno, el bueno por acá, porque cuando uno dice el buen samaritano, bueno, también estamos diciendo indirectamente que los otros dos son muy malos, ¿no? Los que no lo atendieron. Entonces, bueno, esto de polarizar y cargarlo tanto, Jesús no dice pasó un buen samaritano, dice que vino un samaritano. Y lo del buen samaritano es alguna tradición de lectura bíblica de muchos siglos, no es reciente, pero que le ha agregado eso. Inclusive esta Biblia bastante reciente mantiene esto de la parábola del buen samaritano como título. Y entonces estamos diciendo que los otros dos son muy malos, que tal vez lo eran, ¿no? Pero no es lo que la parábola está diciendo. Estamos forzando un poco la parábola a decir algo que a lo mejor no está yendo exactamente por ahí. Pero si revisamos un poco por donde veníamos, recuerden que este último bloquecito arrancaba con ese texto donde Jesús empieza su camino hacia Jerusalén y va a pasar por Samaria, o Samaria, como acentúa este texto, y no lo reciben. Entonces estos chicos, sus discípulos, los hijos del trueno, dicen, bueno, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para quemarlos? Pero Jesús dice que no. O sea, no dice que no exactamente, dice no, van por otro lado. Casi que ni siquiera les dedica una respuesta. Entonces, bueno, y después venían las exigencias del discipulado, el envío de los 72, las lamentaciones sobre las ciudades. Ahora, si vamos mirando el arco grande de cómo viene desarrollándose el texto, aparece la parábola del samaritano. O sea, uno de aquellos sobre los cuales iba a caer el fuego del cielo de parte de la buena gente de los discípulos, termina siendo el modelo, y ahora tal vez animarse a decir algo que no está expresamente en el texto, pero es lo que se viene construyendo. Termina siendo un modelo de discipulado, o sea, termina siendo un modelo de iglesia, porque finalmente la iglesia es un camino de discipulado, es eso, seguir a Jesús. Cuando queremos pensar la iglesia de otra manera, empiezan los problemas. Pero si uno la mira en esta cuestión bastante sencilla del Nuevo Testamento, del seguimiento de Jesús el Cristo, el Cordero de Dios, bueno, se simplifica. Pero noten esto, ¿no? Como que de pronto, posible o no, porque la parábola es una parábola, no es un relato histórico de que tal día una persona sale de tal lugar. No, es un relato para hacernos pensar. Pues eso es una parábola. Ahora, no es con algo que no tenga algún tipo de relación esto de que antes dos de los discípulos están pensando barrer a Samaria con fuego del cielo y que el personaje que entra ahora, que Jesús trae como un relato para generar sentido, un pequeño ejemplo, justamente sea un samaritano. Y en esta contrapartida con respecto a aquellos personajes que ocupaban un lugar, por lo menos de renombre y de importancia en la sociedad de la época, los que pasan antes, ¿no? Esto relacionado con el tema de la ley, cuál es el mandamiento principal, lo cual también es una pista para la propia comunidad cristiana. Es decir, cuando se dice mandamiento principal, o como dice aquí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
¿qué está escrito en la ley? Bueno, esta persona, doctor en la ley, podría haber dado muchas respuestas, pero nos da una respuesta que en realidad son dos textos juntos, ¿no? Hay algo del Deuteronomio y algo del Levítico ahí. Lo cual es una pista importante para nosotros como comunidades de fe. Es decir, lo que ha hecho, y lo ha hecho bien, es extraer lo que es relevante, y ahora uno podrá preguntarse si para la época, para la vida en general, para toda la eternidad, bueno, no sabemos. Pero ha extraído una parte y ha dejado otras, porque también en el Levítico leemos que hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Es decir, a los hijos desobedientes hay que apedrearlos, por ejemplo. Eso no lo trajo. Entonces uno ve esta cuestión tan importante de lo selectivo. Uno puede encontrar en la Biblia aquello que es reflejo de la misericordia de Dios, o puede encontrar otras cosas, pero tiene que ver con la lente con la cual nosotras nos acercamos al texto. ¿Miramos a través de los ojos de Dios en Jesucristo? ¿O vamos y buscamos algo que justifique nuestras propias chifladuras? Claro. Entonces, y ahí es donde uno entra en esta tensión de decir, bueno, ¿cómo leer la Biblia? ¿Desde dónde? Bueno, y Jesús nos coloca en Lucas esta hermosísima parábola de inversión de valores de los personajes. Los personajes socialmente muy aceptados y muy encumbrados y que ocupan, son los que pasan de largo. Aquel que no ocupa lugar es el que se detiene. Y es extranjero. Estaban en un pleito importante de enojos ya de mucho tiempo, samaritanos y judíos, pero es el que se detiene. Y aquí es donde empieza a aparecer esta imagen de que el discipulado se construye de otra manera. No sobre la base de los, entre comillas, propios, sino en base al bien común y a las necesidades de los y las demás. Es decir, Jesús está haciendo un gran cambio de modelo, cosa que a los discípulos no les termina de llegar, ¿no? Es decir, en ese cambio de modelo, los discípulos, unos cuantos versículos antes, que era donde comienza esta sección un poco, dicen, bueno, no nos reciben, fuego del cielo y se acabó. Pero desde ese lugar que estaba por recibir el fuego del cielo de los discípulos, es donde viene otro modelo renovado de discipulado que ellos no tienen. Es decir, desde los lugares donde no se espera, aparece algo. La traducción, si uno la mira al final, porque si recorremos rápidamente la parábola, es una persona que ha sido robada y dejada tirada en la zanja, pasan dos personas importantes y siguen de largo, y pasa el samaritano que lo atiende y lo lleva a la posada. Y ahí hay muchísimo, hay comentarios, porque como es uno de los textos conocidos y aparte muy simpático, ¿no? Muy simpático, mientras que no caigamos en que nosotros y nosotras probablemente estemos más ubicados dentro de los señores doctos de la ley del comienzo y menos en el samaritano, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema, que tiene que ver con cuál es nuestro lugar como comunidades de fe y personas después en el mundo. Ahora, el final, bellísimo, porque es la respuesta también a quién es mi prójimo. Amarás al Señor, ¿no? Esto es la dimensión de fe, como vínculo para con Dios, y al prójimo, la horizontal. Y la gran pregunta, bueno, ¿a quiénes tengo que amar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pregunta Pedro a mi hermano, ¿no? 7 veces, dice Pedro, como dice, qué bárbaro, qué generoso que soy. 1, 2, bueno, no, 7. Y Jesús responde 70 veces 7, que no es que hay que hacer la cuenta, ¿eh? Es como que, bueno, no hay que llevar las cuentas. Después hay que entrar a ver qué es el perdón en ese caso, porque el perdón generalmente se lo ve simplemente como un acto de, bueno, está todo bien, cuando no lo está, pero el verdadero perdón lo que hace es generar transformaciones y cambios, si no, se vuelve vacío.
Ahora en este texto, que la pregunta que trae el legista es clave para el Nuevo Testamento, es ¿quién es mi prójimo? ¿Es el de mi mismo grupo familiar, la tribu? ¿No? Porque eso era. Se extiende hasta dónde. O sea, una mirada de decir, bueno, ¿quién está dentro de ese círculo? Y cuando decimos esto, automáticamente decimos también, bueno, ¿y quiénes quedan afuera? Claro, estaba claro que para este grupo los samaritanos estaban afuera. Ahora, ¿qué pasa? El personaje del samaritano termina, y aquí lo interesante del texto, porque la traducción que nosotros tenemos dice, ¿cuál de los tres, la pregunta de Jesús al final, ¿no? ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Las traducciones viejas, y hasta uno puede ir a mirar el facsímil de la Biblia del Oso, ¿no? Casi todo lo de Reina. En esas traducciones viejas que se mantiene, no sé si en las últimas de la Reina Valera, pero al menos hasta las 60 se mantiene, traducen de manera muy literal el texto griego, lo cual le da una belleza que este texto lamentablemente lo pierde un poco. En las viejas traducciones, inclusive si uno mira el inglés y todas estas viejas traducciones, dicen quién se hizo prójimo, sería una traducción al castellano. Y si uno mira el texto griego, la palabra que usa es aquello que se viene a hacer o hacerse, la traducción. Que es más que portarse, porque el portarse, uno dice, bueno, en general tiene que ver con algo que es importante que esté también en el marco de la ley, sí, lo exterior es importante porque permite la convivencia social. Pero el texto original griego que tenemos, que estas viejas traducciones, difícil de poner en el español y probablemente por eso esta Biblia busca algo más sencillo. O uno podría decir algo profundamente teológico. El samaritano no se porta únicamente, sino que se hace prójimo. Se siente. Sí. Y lo lleva a la práctica. Y ahí está la gran diferencia. Los otros están diciendo hasta dónde debo, y este sale y se hace. El límite que colocamos como seres humanos de los de adentro y los de afuera desaparece, y la misericordia de Dios y bien común queda de manifiesto para todas y para todos. Cosa que los discípulos no entendieron. O sea, el samaritano es un modelo. En el momento de la necesidad no mirás el límite. No mirás el límite. Y entonces se construye una nueva comunidad, la del bien común. La misericordia y la compasión de Dios no tiene límites. Lo que nosotros le queremos poner, cuando nosotros queremos armarle la agenda a Dios, y se escapa. Ve tú y haz lo mismo. La parábola es bellísima y podríamos meternos adentro de la dinámica de los personajes y todo, pero en este domingo quedémonos con estas imágenes. ¿Cómo vemos a las y los demás en lo inmediato, en lo pequeño, en lo más grande, en la sociedad, en las búsquedas de salidas, en el bien común, en un mundo que va hacia una gran recesión, donde va a haber hambre, donde, bueno, casi como que lo apocalíptico, esas imágenes, bueno, están todas presentes, probablemente están presentes siempre, ¿no? Pero de golpe se ven como más acentuadas, porque no es que no hubiese hambre, no es que no había migrantes, no es que no había desplazados, no es que no había violencia contra mujeres, no es, pero a veces se vuelve más visible. Y ahí en las crisis es donde está la pregunta, bueno, ¿cómo vemos a los y las demás? ¿Nos hacemos prójima, no sé si existe la palabra, pero pensarlo, de los y las demás en cuanto a un mundo de un bien común? ¿O nos encerramos y decimos, los nuestros son los únicos buenos? El riesgo un poco del título es decir que el buen samaritano automáticamente dice que los demás son malos, ¿no? Los otros dos. Tal vez dejar la parábola simplemente
en la sencillez con la que la presenta Jesús, que habla de un extranjero, un samaritano. O sea, no es para tomar la literalidad ahí, sino cómo construye nuevas relaciones. Cómo construye un nuevo modelo de discipulado, cómo construye un nuevo modelo de comunidad, cómo construye un nuevo modelo de comunidad, congregación, que finalmente la palabra sinagoga, iglesia es la traducción griega, ¿no?, de la misma palabra, que es asamblea, comunidad. Cómo se constituye y se autocomprende con el Espíritu Santo de Dios, que construye el bienestar común o el encerramiento. La gran pregunta del doctor de la ley, que es como arrancaba nuestro texto, está ahí. Y en realidad está puesta ahí porque es la pregunta para nosotras, para nosotros hoy. ¿Cómo nos encontramos en medio de esto? Ve tú y haz lo mismo. Comunidad, congregación, iglesia, personas de fe, Jesús nos sigue hablando. Ve tú y haz lo mismo. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y nos amas, así queremos amar. Amar es confesarnos mutuamente, perdonarnos de nuevo cada día, buscar la luz, la verdad, andar de frente, sin guardias, sin secretos, sin mentiras, así como tú, Señor, así como tú nos amas y perdonas, así queremos amar. Amar es compartir todos los tiempos, los de espera, dolor y de alegría. Amar es entregarse por el otro, dando pan, dando fuerza a nuestra vida. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y te entregas, así queremos amar. Amar es ser siervo del que sufre la pobreza, el hambre y la ignorancia. Es